Yo soy José Antonio Navarrete, uno de los curadores de esta muestra, Fotocine Club de Bandeirante, Itinerarios Globales, Estéticas en Transformación. Esta exposición reúne producción realizada por 40 miembros del Fotocine Club de Bandeirante entre 1940 y 1982 aproximadamente. Hemos creado dos líneas de argumentación: la globalización de la circulación del club y las dinámicas estéticas en la práctica del fotoclub. Este pequeño segmento se refiere a los primeros años del fotoclub, caracteriza los comienzos de la asociación, la llamada fotografía pictorialista. Es decir, la preferencia por esos lugares, por esos escenarios en los cuales transcurre, digamos, una vida más apacible, que se consideran lugares pintorescos por su contextura visual, así como la presencia en esos lugares de personas que de alguna manera también están relacionadas con ese modo pintoresco de concebir la representación. Un pescador, una niña que camina en un medio rural, ese mundo que es de interés de la fotografía pictorial local. El pictorialismo en el Fotocine Club de Bandeirante se transcurrió con el uso de la técnica de plata sobre gelatina, sin usar los métodos de impresión ennoblecedores de la imagen. El carácter pictorial está más dado por la forma de comprender el hecho visual. Tenemos reunido a un grupo de aquellos artistas que son significativos en lo que ha sido denominado como la Escuela Paulista de la Fotografía. En esta sala tenemos algunos de los máximos exponentes de las tendencias modernizadoras de la práctica fotográfica. A dos figuras que son fundamentales en este proceso: a José Yalenti, representado por 3 obras de distintos momentos de su trayectoria entre los años 50 y comienzo de los 60. Y acá tenemos otro de los fotógrafos que tienen un peso significativo en este proceso de modernización de la práctica de la fotografía dentro del club, que es Tomás Farcas. Reúne además obras de fotógrafos tales como Gaspar Gasparian, Rubens Teixeira Scavone, Germán Lorca. Predominan los acercamientos al objeto, predominan los acercamientos al elemento, las formas constructivas. Aquí pueden verlo, esta manera de organizar los objetos de visión a partir de líneas, de volúmenes geométricos. Las incursiones por formas de aproximación al cubismo, al futurismo, al surrealismo, uso de técnicas como el fotograma, como el fotomontaje, etc. En esta mesa hemos reunido ejemplares de la primera de las 2 revistas, digamos, que editó el Fotocine Club de Bandeirante. Para el Fotoclub fue importante no solamente su proyección internacional, no solo fue importante también expandir la práctica de la fotografía en el ámbito del país, sino también fue muy importante dar a conocer sus logros, su pensamiento, su actividad a través de sus publicaciones. El boletín sin duda fue un instrumento de enseñanza, un instrumento de discusión de ideas, un instrumento también para la difusión de la obra realizada por el Fotoclub. El club se fundó en 1939 por un grupo de hombres, pero ya desde los años 40 se empiezan a incorporar mujeres al fotoclub. El caso, por ejemplo, de las artistas, particularmente las 3 que están presentes en la muestra, como Gertrudis Achul, Bárbara Mors, Magdalena Schwartz.
Tenemos obras de algunos de las figuras más importantes, Ademar Manarini, Eduardo Salvatore. Sin duda tenemos una gran inclinación por la abstracción expresada en algunas de las obras de los fotógrafos que están en esta sección. Quiero referirme fundamentalmente a estos dos fotógrafos, José Oiticica Figlio y Geraldo de Barros. En estos fotógrafos hay un interés muy alto por la experimentación, por construir visualidad desde el experimento fotográfico, por llevar la técnica fotográfica hacia un territorio de exploración visual no necesariamente o no directamente relacionado con la toma directa de la imagen, sino también con todas las posibilidades que la técnica fotográfica de laboratorio, al fin y al cabo estamos hablando de fotografía analógica, y esa técnica de laboratorio ofrecía muchas posibilidades para el desarrollo de una nueva visualidad fotográfica y el desarrollo de una nueva fotografía. En esta sala en particular hemos reunido 4 fotógrafos que fueron particularmente activos y significativos durante los años 60. Ivo Ferreira da Silva es un viejo integrante del club. El trabajo con la panorámica sin duda exigía nuevas estrategias de composición. Esta idea de concebir la imagen desde el momento de la toma como dividida en 3 segmentos, cada uno de ellos digamos, relacionado con el otro y que al final integran la composición. Quizás esto puede verse muy bien en estas 2 imágenes que tengo delante, en las cuales, como ustedes pueden ver, se construye la composición a través de segmentos y ella al final funciona como un todo. Estos otros 3 artistas, Takashi Kumagai, llama la atención sobre, en estos momentos, una nueva sensibilidad en la construcción del paisaje. Lo habíamos visto ya allá con Ivo Ferreira da Silva, lo corroboramos aquí con Takashi. Grandes espacios, tratados de forma tal que solamente hay algún elemento o algunos elementos mínimos que pueblan la escena. Sin duda se trata de una nueva visualidad o de una nueva sensibilidad paisajística entre los miembros del club. Lo vamos a ver de nuevo en la obra de este otro fotógrafo, Jerzy Reichman. Como pueden ver ustedes aquí en este conjunto de su serie de la playa. Sin duda uno de los momentos más interesantes en la trayectoria de Reichman, que se incorporó al club en el 1955, tiene una obra muy ligada a las iniciativas y las exploraciones del club. Llamo la atención sobre Joan Miñarro, aquí a mi espalda. Fíjense ustedes esta manera tan despojada, es decir, el elemento, la escena se queda reducida prácticamente a algún elemento, aquí incluso con una cita a una fotografía de Germán Lorca de una década antes, o también vemos acá en las exploraciones de Miñarro el uso del color, un uso del color que tiende a explorar las posibilidades de representación del color, un uso del color que se interesa por masas condensadas de color o superficies condensadas de color como elemento importante para el registro fotográfico. Estos fotógrafos refieren muy bien, representan muy bien los cambios que se dan en la visualidad del club de los años 60 y sin duda algunos de ellos se extienden hasta los años 70, como veremos más adelante. Esta sala se mueve entre
lo documental y la relación entre los documentos y la representación artística de estos fotógrafos. Aquí, por ejemplo, a través de la obra de Roberto Yoshida, un comerciante japonés que se vincula al club desde los años 40, vamos a presentar dos tipos de experiencias con las cuales se desarrolla la obra de Roberto Yoshida. Una es la tabletop, una técnica que consistía en preparar una pequeña escena y fotografiar esa escena, muy popular entre el movimiento fotoclubista internacional y que en particular fue una de las prácticas del fotoclub, de algunos de los miembros del fotoclub, fundamentalmente entre finales de los años 40 y los años 50. Tenemos también además aquí en esta vitrina una muestra de la práctica del fotomontaje. El primero es lo que llamaríamos la maqueta, es decir, sobre una foto el fotógrafo pegó diferentes elementos y finalmente hizo una fotografía o refotografió la imagen para hacer la impresión final. Aquí están los dos momentos del proceso de construcción de un fotomontaje. Aquí tenemos a Vittorio Micheletti, lo tenemos con sus álbumes de trabajo en los cuales él pegaba los contactos de las fotos que le interesaban y en una bolsita, digamos, en un pequeño sobre colocaba el negativo. A veces sobre ese contacto impreso, como podemos ver aquí, dibuja el reencuadre que le interesa que la foto tenga. Aquí tenemos, por fortuna para nosotros, la foto final, el negativo de esa foto y el contacto con el reencuadre que el fotógrafo hizo para su foto final. En este segmento de la exposición tenemos algo que nos da mucho orgullo poder representar por primera vez en una exposición sobre el Fotoclube Bandeirante. La práctica de la fotografía a color se empieza a desarrollar sobre todo desde la segunda mitad de los años 40. Aquí tenemos un conjunto de transparencias de José Yarlenti, destacado representante del Fotoclub, figuras fundamentales de lo que se ha denominado la Escuela Paulista. Son fotografías tomadas en los años 50, fotografías de la naturaleza y de arquitectura, transparencias de 6 por 6 centímetros. Y ya desde el año 1951, el Salón Internacional del Fotoclube Bandeirante incluye como una de sus secciones competitivas la de fotografía a color. Durante los años 50, en la mayor parte de los casos, la presentación se hacía a través de transparencias, muy poca fotografía impresa. Son años en que todavía la impresión de fotografías a color es muy costosa y hoy han sido escaneadas y restauradas para ser incluidas en la exhibición. Este fotógrafo, Erros Capello, fue un decidido experimentador en las técnicas de la fotografía a color. Trabajar de modo tal que pudiera controlar el color y crear situaciones visuales de su interés con la fotografía. En estas fotografías de Erros Capello se hace manifiesto cómo el espíritu experimentador que tuvo el fotoclubismo y que lo vimos muy bien en el decurso de finales de los años 40 y años 50, cuando estuvimos observando la Escuela Paulista, ese espíritu se mantiene, forma parte de la experiencia del club dentro de su historia y además se aplica también ese espíritu experimentador a la fotografía a color. Esto es una carpeta de 10 fotografías
que el club intercambió o que envió a través de la Photography Society of America. Esto se llamó el intercambio de portafolios. Esta carpeta reúne a algunos de los fotógrafos más importantes de la actividad del club. De momento es bastante variada en su concepción. Reúne fotografías que evidencian esa consolidación de la estética moderna, pero también fotografías un poco más ligadas todavía a la estética pictorial. De alguna manera, esta carpeta está en ese punto de cruce entre los años 40 y los años 50, en que ambas exploraciones, la pictorial y la moderna, todavía tenían, digamos, una presencia que no había llevado a la fotografía moderna a predominar de manera absoluta como sucedió durante el curso de los años 50. Este diseño que tengo a mis espaldas reúne las cubiertas de numerosos catálogos de salones internacionales en los cuales participaron los miembros del Fotocine Club Bandeirante. Esta última sala de la exhibición reúne obras bajo el título de Repertorio de Estéticas 1960-1980. Aquí tenemos los artistas vinculados al Fotoclub, Paulo Pires, que se interesó mucho por explorar el mundo del trabajo industrial. Y tenemos a continuación los fotógrafos a mi derecha, Eduardo Salvatore, miembro del club que más años participó de las actividades del club, siendo además presidente de la asociación entre 1942 y 1990. Es decir, a su largo periodo de 48 años de presidencia, unió una actividad fotográfica sistemática. Tenemos aquí a mi izquierda Marcel Giraud, y son obras que fueron muy significativas en ese momento. Es uno de los viejos miembros del club que se mantiene activo en los años 60, 70 y que sigue innovando, sigue introduciendo nuevas visiones en la vida del club. Llamo la atención aquí sobre esta forma de construcción visual en las cuales hay una construcción de ritmos verticales, como pueden ver en cada una de las fotos que están representadas. Tenemos otros artistas acá, João Bizarro de Navefiglio, y acá Roberto Marconato. Pues se pueden observar acá algunas de las cosas que hemos visto anteriormente, como por ejemplo en esta foto, esa manera de construir el paisaje. También la aparición de elementos humanos dentro de una comprensión muy estructurada de la composición. Aquí elementos populares que tienen cada vez mayor peso en la fotografía del club de los 60, 70, sobre todo elementos populares de los alrededores de espacios mayormente semirurales. O esta fotografía de Marconato, que sin duda es una excelente muestra de ese trabajo de contrastes, de despojo de la escena visual, de prácticamente reducir la escena visual a los elementos bajo control absoluto del fotógrafo. Aquí tenemos igualmente, pueden ver ustedes, muy semejante a esto último que vimos de Marconato, este tipo de fotografía que se hace muy abundante en los años, o más abundante en los años 60, 70 del Fotoclub, que hay un trabajo de alto contraste, de modo tal que prácticamente desaparece. Aquí tenemos un bote, pero realmente se ha desdibujado totalmente la línea divisoria de las aguas y del cielo. Eso deja de ser importante. La fotografía queda reducida a elementos, a los mínimos elementos que al fotógrafo le interesa
presentar al espectador. Conectado con estas mismas líneas de trabajo, aquí tenemos con Camilo Joan, por ejemplo, ceras de trabajadores de la construcción que habíamos visto ya en Pauropire. Uno de los temas que son importantes en el club de finales de los años 50, los años 60, en lo que sin duda el auge constructivo, la apoteosis constructiva, está vista desde la representación de la construcción y los obreros que lo hacen. En los 50, como habíamos visto, eran mucho más únicamente la masa, el volumen del edificio. Y creo que estos tres últimos artistas que están acá son artistas, algunos de ellos como Madalena Schwartz, Raúl Aitelbergui. A ellos se une este otro fotógrafo, Federico Mielenhausen. Son artistas que traen nuevas problemáticas y una nueva sensibilidad a la vida del club. Hay una suerte de experiencia de desasosiego, una suerte de experiencia incluso de angustia en la fotografía de Mielenhausen. Esta imagen en particular que tenemos acá, esta boca abierta en un grito dentro de un pasillo, un pasaje sucio, espacio urbano deteriorado, que sin duda expresa preocupaciones de angustia o sentimientos de angustia, sentimientos de vulnerabilidad, etc. Tenemos también en la obra de Madalena Schwartz la entrada de nuevos sujetos sociales, travestis, nuevas prácticas también de relación con, por ejemplo, la droga, como puede verse acá. Es decir, nuevas maneras de entender la trama social, también nuevas maneras de darle visibilidad a prácticas sociales. En el caso de Raúl Aitelbergui, tenemos un interés por cuestionar los modos tradicionales de organización de la familia, por ejemplo, también como es muy sensible como Madalena Schwartz a darle representación, a darle visibilidad a nuevos sujetos sociales que adquieren visibilidad en estos años en la práctica fotográfica. Creo que tanto Raúl Aitelbergui, que además también se convierte en un explorador de la fotografía a color, como Madalena, como Federico Mielenhausen son fotógrafos cuya obra evidencian que sin dudas han habido transformaciones significativas en la práctica artística del club y que tanto Brasil como el club no eran los mismos de antes. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, agradecerles por la extraordinaria acogida, el entusiasmo. Muchísimas gracias y hasta luego.